En Rusia, la aplicación de la ley marcial solo puede hacerse frente a un evento muy grave y específico: una agresión externa contra el territorio ruso o al menos una amenaza real y convincente. Es importante no confundir la ley marcial en Rusia con el estado de emergencia, que se implementa solo para crisis y amenazas internas como desastres naturales y ambientales o rebeliones e intentos de golpe de Estado, como la rebelión del 23 de junio de 2023 en Rostov, que llevó al gobierno central de Moscú a instaurar el estado de emergencia en algunos distritos en el sur de Rusia. La ley marcial en Rusia solo ha sido instaurada en dos situaciones. La primera durante la Segunda Guerra Mundial tras la invasión alemana el 22 de junio de 1941 y la segunda vez 81 años después, el 19 de octubre de 2022, instaurándola en los óblasts de Belgorod, Voronezh, Kursk y Rostov, todos ellos en la frontera con Ucrania, así como en todas las áreas ucranianas actualmente bajo ocupación rusa en Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson. A pesar de ser una ley de aplicación extremadamente rara, como demostré en mis twitters en los últimos meses, Putin ha estado aprobando una larga serie de leyes y enmiendas para endurecer la ley marcial en Rusia, incluyendo, por ejemplo, castigos mucho más severos para quienes violen las restricciones previstas en esta ley, incluso ampliando las propias restricciones en sí con las nuevas leyes y enmiendas que entraron en vigor desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Si la ley marcial fuera hoy impuesta en toda Rusia, la población enfrentaría restricciones aún más duras y severas que aquellas que enfrentó durante la implantación de la ley marcial en la Segunda Guerra Mundial. Entre las nuevas medidas implementadas está la imposición de trabajos forzados en la industria de defensa, con el gobierno ruso pudiendo secuestrar mano de obra de otros sectores industriales para ser usados en la industria bélica, pagando a estos trabajadores solo el salario mínimo base y una carga horaria diaria que en casos excepcionales puede llegar hasta 14 horas. El derecho de ir y venir sufrirá también profundas restricciones, pudiendo incluso ser abolido en ciertas áreas y ni siquiera el lugar de residencia podrá ser elegido libremente, con los ciudadanos necesitando permisos especiales del gobierno para mudarse. El derecho a la propiedad privada quedará también suspendido, con el gobierno pudiendo requerir cualquier bien mueble o inmueble, pagando como compensación un valor estipulado por el gobierno. Como los tribunales civiles también sufrirán pesadas restricciones, los ciudadanos no tendrán otra opción que aceptar la compensación ofrecida, incluso si el valor es muy por debajo del valor de mercado. Las nuevas leyes y enmiendas aprobadas por Putin prevén también la prohibición de buscar y distribuir información, con la excepción siendo las informaciones proporcionadas directamente por el gobierno. El tiempo en que una persona puede ser mantenida presa sin acusación también fue ampliado, pasando a ser de 30 días. Con este plazo pudiendo ser renovado sucesivas veces por el tiempo en que dure la ley marcial. Putin también incrementó la llamada Ley de Censura, aprobada por él mismo en marzo de 2022, pocos días después de invadir Ucrania. El texto original ya era bastante represivo y, entre muchas cosas, prohíbe a cualquiera expresarse de forma negativa contra las Fuerzas Armadas rusas y contra los políticos rusos de alto rango, principalmente Putin. Es decir, quien hable mal de Putin o de las Fuerzas Armadas rusas enfrentará una pena de prisión que puede llegar a los 7 años. En marzo de 2023, la sección de fake news de esta ley fue aún más reforzada, aumentando la pena para quien divulgue informaciones clasificadas por el gobierno como falsas. Y este martes, 8 de agosto, Putin aprobó una ley que deja de obligar a avisar al Consejo Europeo sobre la instauración de la ley marcial en el país. Esta ley había sido creada para disminuir el riesgo de un aumento inesperado de las tensiones con Europa. Pero a partir de ahora, Putin puede imponer la ley marcial en Rusia sin informar a sus vecinos.
Todas estas nuevas leyes y enmiendas involucrando la ley marcial parecen indicar que Putin está preparando el terreno para implementarla en el territorio ruso. Como ahora la ley prevé restricciones mucho mayores que antes, algunos analistas creen que su propósito es abrir camino para la movilización general de reservistas. Hasta ahora, Putin se había limitado a hacer movilizaciones parciales para reforzar su invasión de Ucrania, logrando reclutar entre septiembre y diciembre de 2022 una fuerza extra estimada en casi 300.000 reservistas, pero el costo de esta movilización fue tremendo, con más de 200.000 rusos huyendo del país para evitarla. Ahora, en agosto de 2023, con su invasión acercándose a completar 17 meses y con las fuerzas rusas enfrentando batallas cada vez más intensas, Putin puede estar necesitando un refuerzo extra para poner un fin rápido y definitivo a la guerra, algo que solo conseguirá mediante la movilización general. El problema, como referí, es que las movilizaciones, principalmente las generales, son muy mal vistas por la sociedad, ya que arrancan a jóvenes y adultos de sus estudios, trabajos y principalmente de sus familias. Una movilización general, por ser un evento tan dramático y traumático, tiene el potencial de generar motines y revueltas, y es ahí donde entran los refuerzos hechos a la ley marcial, que le permitirán controlar con mano mucho más firme cualquier intento más serio de revuelta civil y también militar. Con la rebelión armada lanzada por Perigosina el 23 de junio, mostrando a Putin que necesita formas más duras y eficientes para controlar no solo a su pueblo, sino también a militares e incluso mercenarios descontentos con el rumbo de la guerra.